Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de Mindfulness y Bienestar en el contexto universitario. Mi nombre es Marcela Herrera, soy doctora en Psicología del Aprendizaje Humano y máster en Psicología del Deporte y profesora de la UDIC. El objetivo de esta cápsula es introducir el concepto de Mindfulness o atención plena, conocer sus beneficios y cuál es su mecanismo de funcionamiento, reflexionar sobre su relación con el bienestar y animarlas a que prueben su práctica. Antes de comenzar, me gustaría que hicieses una pausa para pensar en lo que hiciste antes de sentarte frente al ordenador. Quizás revisaste tu mail, miraste tu móvil. El hecho es que te preparaste para estar aquí y te has dado un tiempo para atender a esta presentación. Y con la pausa inicial, has tenido que parar el piloto automático que todas llevamos en lo cotidiano. Estas acciones forman parte del mecanismo del mindfulness, la intención, atención y actitud para estar presente. El escenario universitario donde nos encontramos vive un momento en que se infiltran elementos del contexto social, resultados, rendimiento, presión y exigencias dadas por condiciones del tiempo. Lo quiero para ayer, carga laboral, exámenes, límites para entrega de trabajos, relaciones laborales, algunas más fructíferas que otras. Muchas veces nos relacionamos con el otro desde la queja. ¿Cómo estás? Pues aquí, con los alumnos que nos implican, o con quejas de profesorado por espacios ocupados, conflictos entre alumnado, etc. Consideramos que la exigencia del contexto, que es lo que es, no está bajo mi control cambiarlo, pero sí el grado de exigencia conmigo misma, que debe ir acompañada de amabilidad y, si es posible, de momentos de recarga para volver a nuestro centro. Y aquí es donde entra la invitación para explorar el concepto de atención plena. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness es un estado de atención y conciencia plena en el momento presente, donde la persona puede percibir claramente sus pensamientos, sensaciones físicas, emociones y situaciones en el momento en que ocurren, sin reaccionar automáticamente o de forma habitual. Permite corregir reacciones extremas, estar conscientemente presente. Eso significa que puede escoger cómo responder a las cosas sobre circunstancias difíciles. Permite convertirse en observador de la propia dispersión mental. En otras palabras, la atención plena es una manera consciente e intencionada de sintonizar con lo que está pasando dentro de nosotros y nuestro alrededor, estar en presencia, y permite desenmascarar automatismos y promover el desarrollo integral. Los tres componentes de la definición por separado serían momento a momento, observar cuando no estamos en el momento presente y volver nuevamente al momento, conciencia. Todo tipo de experiencia surge en el ámbito de la conciencia, que es la capacidad de ser testimonios, es decir, de ser observadores de los sucesos a medida que van sucediendo y sin juicio, prestando atención en el momento presente de la manera menos reactiva y enjuiciadora posible. A pesar de que el mindfulness parezca la nueva moda fugaz en el campo del bienestar, no estamos ante un fenómeno de reciente creación. Sus orígenes se remontan hasta finales del siglo VII a.C., momento histórico íntimamente ligado con la aparición del budismo. Una búsqueda bibliográfica realizada por investigadores de la Universidad de Valencia revelan un total de 8.579 trabajos que en el título contienen la palabra mindfulness. El mindfulness que se enseña y practica en las sociedades laicas occidentales sigue muy de cerca los métodos de formación de la mente de la tradición budista. En la práctica budista, mindfulness es el acto de ver las cosas como son realmente, como tienen lugar en el momento presente y se cultiva a través de la práctica de meditación. Sin embargo, debemos puntualizar que el mindfulness es un estado psicológico cuya aparición no necesariamente requiere de meditación. De hecho, no es solo meditación. La formación secular en mindfulness comenzó con el influyente trabajo de Kabat-Zinn, quien diseñó un programa destinado a aliviar a pacientes hospitalizados con enfermedades y dolores crónicos. El programa de reducción del estrés basado en el mindfulness, MBSR, ha tenido éxito durante casi 40 años. Ha sido en los últimos 15 cuando la formación en mindfulness se ha extendido al ámbito del trabajo, organizaciones y a otros ámbitos también, por ejemplo, como el deporte. Mindfulness tiene que ver con la calidad de la conciencia y flexibilidad con la que vivimos nuestras experiencias, al piloto automático versus la atención plena. Orientar el pensamiento hacia lo que se está haciendo y las sensaciones que se producen en esta acción.
El mecanismo es darse cuenta que se está ejecutando la acción. Esto permite ajustar este piloto automático que nos hace entrar en estos bucles emocionales y de pensamiento que a veces nos cuesta salir. Lo que se puede entrenar a través de las habilidades de focalizar, aquietar y conectar con el momento y la propia presencia. La práctica de la presencia plena es una práctica que ayuda a deconstruir condicionamientos. No es una evasión, sino un sereno encuentro consigo misma y asombrarse en lo cotidiano desde una mente de principiante, que también es otro de los conceptos que se trabajan. Los componentes centrales, según el modelo que propusieron Shapiro y colaboradores, es reconocer la intención, la atención y la actitud. Estos autores proponen que estos 3 mecanismos son los responsables de manera directa o indirecta de las transformaciones que son observadas en la práctica. Para Kabat-Zinn, que es el autor de referencia en lo que es mindfulness, la práctica de mindfulness se sostiene en 7 factores: no juzgar, paciencia, mente de principiante, haciendo alusión a la célebre expresión, ¿no?, acuñada por Suzuki, que es un maestro zen: cultivamos una actitud de curiosidad, apertura y espacios hacia nuestra propia experiencia. Por otro lado, la confianza, el no esforzarse, aceptación. Aceptación, esta es una actitud que suele ser confundida con resignación, pero en este contexto significa ver las cosas tal como son en el presente. No quiere decir que no puedas cambiar o mejorarlas, sino que solo es observar las cosas como son. Y la última como habilidad que nos comenta Kabat-Zinn es soltar. Y entonces, si la práctica se basa en estos elementos, ¿qué beneficios se obtienen en el bienestar cotidiano? ¿Funciona para todo el mundo? Podemos observar que los beneficios tienen que ver con restaurar y recomponer el sentido de totalidad, tienen que ver tiene mayor o menor impacto a medida en que va uno avanzando en la práctica. Me interesa también saber, mostrarles lo que no es. No es evasión del mundo físico, quedarse quieto meditando a lo Buda, una panacea. No todo el mundo sintoniza con las técnicas. No es relajación, no es mindfulness, requiere de un tiempo y asimilación de las diversas técnicas. Una modificación tan profunda del comportamiento no se puede producir en solo 2-3 meses de entrenamiento. Requiere la consolidación de una práctica comprometida durante meses o incluso hasta años. Por tanto, atención, no es coherente esperar mejoras significativas y estables haciendo un curso si lo que se necesita es un trabajo psicoterapéutico a la base. Como hemos visto, su relación con el bienestar es indudable. Es un elemento que suma. Me quedaría con el estudio realizado por Davidson que sugiere que las personas con altos niveles de mindfulness son más capaces de regular su sensación de bienestar en virtud de una elevada conciencia emocional, un elevado también comprensión de sí mismo y aceptación para poder corregir o reparar estados emocionales que a lo mejor no son tan placenteros. Y después de todo esto, ¿cómo funciona exactamente el mindfulness? En el fondo, su metodología es a través de 2 prácticas. Práctica formal, que necesita un tiempo, un lugar, separarlo del día a día. Y la práctica informal. Las prácticas formales son el centramiento, que te permite un enraizar, que muchas veces estamos siempre en la mente. Por otro lado, el body scan, que es observar con los ojos de la mente tu cuerpo y observar sin juicio las tensiones que están y que se producen dentro del cuerpo. También es como un enraizamiento, es poder estar con el cuerpo aquí y ahora. Registros de respiraciones, hay muchas maneras de respirar. Aquí lo que se busca es tomar conciencia de la respiración, es casi con lo primero que se comienza, con una inspiración y una expiración, y la observación de pensamientos sin juicio se observa como nubes que pasan. La meditación es una práctica formal que entraría también dentro de buscar un sitio, un lugar, y también aprender formas meditativas que depende de el autor, te mostrará alguna otra diferente.
Las prácticas informales, por otro lado, tienen que ver con la activación de los sentidos desde la observación en diferentes escenarios cotidianos. Por ejemplo, sentir el sonido de la ducha o el agua cuando cae por tus hombros, activar la sensualidad de las sensaciones. Al comer, caminar con presencia, cuando caminamos, nos duchamos, en cualquier momento. Sobre todo yo animo a practicarlo en los momentos de espera o en los momentos de transición, por ejemplo, entre una clase u otra. La utilización del stop, paro y tomo conciencia de dónde estoy y de lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado haciendo algo que ni siquiera hemos tomado conciencia, ¿no? Eso tiene que ver con el piloto automático, que es un concepto muy mindfulness. Una pequeña práctica relacionada con eso sería pensar. Nos tomamos un momento y entonces vamos a decir en este momento 3 cosas yo miro, que yo escucho y que yo siento, que yo noto. 3 cosas que escucho, es la técnica del 3-2-1. 2 cosas que escucho y una cosa que noto. 3 cosas que miro: una cámara, un prompter, un reloj. 2 cosas que escucho: el ordenador y escucho un reloj. Y una cosa que noto: yo siento cómo están mis manos apoyadas sobre el escritorio. Esta práctica te permite estar en el presente, porque nos estamos conectando con los sentidos. Es una práctica informal. Y por otro lado, después de todo esto, de ver cuál es como la metodología o la manera en que funciona, ¿para qué momentos me puede servir la práctica de mindfulness o practicar mindfulness? Para hacer un reset y recargar energía, para un momento de autocuidado, estamos hablando de bienestar, para tomar perspectivas de situaciones cotidianas que tengan una intensidad emocional. Eso es entrenamiento. Me gustaría que veamos un pequeño vídeo donde LeBron James, que es un deportista de alto rendimiento de la NBA, está haciendo una respiración consciente en medio de un partido de la NBA. Observamos su posición, observamos la inspiración. Pueden llegar a sintonizar. Sobre todo es sentirse cómodo, sentirse cómoda. No se busca perfección, sino que se explora tus experiencias, y lo interesante es que puedes adaptarla a tu momento y circunstancias. Finalmente, la práctica de mindfulness es una invitación a contemplar nuestra experiencia humana con todos sus matices e ir debilitando nuestros hábitos reactivos, cultivando la habilidad de no actuar impulsivamente ni seguir alimentando historias de la mente que aumentan el sufrimiento. Que tengáis buena práctica y gracias por vuestra atención.